¿O será que ando muy enojado hoy? Déjeme saludar al maestro Paco Cruz. Casi 50 años en el periodismo del maestro Paco Cruz. Está escribiendo su libro que viene con todo este año y por lo pronto le recomiendo sus más recientes libros de una larga lista de libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Seguramente ahí en el Señor de la Muerte también hace referencia a Gil Suarte en algún momento, porque ya ven que Ricardo Rafael dice, "Eh, un director de la UIF usaba la UIF para perseguir al ex esposo de su pareja. Pobrecito Roberto Gil Suárez, es una blanca palomita. Bueno, perdón, le digo que ando enojado. También le recomiendo libros de referencia del maestro Paco Cruz que tienen más de una década de haber sido publicados, pero que están más vigentes que nunca. Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, le fallé a mi mamá, a mi tía, a todo el mundo. Ya ven que luego digo que no me voy a portar mal ni a echar madres porque es muy temprano cuando iniciamos, pero híjole, con estos panistas como Federico Dorin y Alito, hacen enojarle le sacan la piedra, dirían mis amigos colombianos, a cualquiera, cabrón. Son unas gonorreas. Gonorreas también es un término muy usado allá en Colombia. Pero bueno, mi querido Paco, ¿cómo estás? Te abrazo. Ah, bueno, tú viviste en Colombia. ¿Qué te voy a contar, mi querido Paco? Un año y 2 meses, Vicente, buenos días. Un año y 2 meses viví en Colombia cubriendo a los cárteles de Medellín y Cali y el desarme del M-19. Así que sí son gonorreas. Personajes como Federico Dorin este, pues son gonorreas, Vicente. Pero déjame decirte para ponerle orden primero, este, en 2 meses, la guerra que nos ocultan va a cumplir 10 años que salió a la venta, Vicente, y está vigente como cuando salió. Está a 2 meses porque salió 2 meses antes de que cumpliera de un aniversario de lo de Ayotzinapa. Oye, Paco, Ayotzinapa fue 2014, sí, Vicente. dice Alicia Camacho, Vicente, en Amazon encontré los libros del maestro Paquito, pero están bien caros. ¿Por qué? Es que son libros que ya tienen mucho que no se han publicado y hay, me imagino que tienen que hacer una impresión o impresiones especiales. No sé cómo funciona eso, Paco. Vicente, yo me asusto cuando veo el precio de mis libros en Amazon, 14,000, 15,000, 8,000 pesos. Eso te dice, bueno, primero, no me alegra verdaderamente porque escribo libros para que sean económicos. Me mido mucho número de páginas, me mido mucho en muchas cosas, Vicente. Tú sabes, para la editorial vender libros es un negocio. Para mí no, aunque gane, no es un negocio, así que escribo libros para que sean económicos, pero de pronto algunos libros se convierten en clásicos y esos son los precios que ya no los maneja ni siquiera la editorial para la que escribo, Vicente, lo manejan colecciones personales y uno dice, mira, en cuánto se cotizan mis libros, yo lo veo, yo lo siento, Vicente, me apena, pero bueno, los libros se mantienen así, ¿por qué? Por el tipo de información que contienen y con el tiempo, por ejemplo, yo he encontrado negocios de familia en 30,000 pesos y yo digo, yo lo escribí para que costara 150 pesos en esa época, Vicente. Vimos, tú sabes, las editoriales tienen una tabla en la que en esa tabla depende el número de páginas, es lo que va costando, el tipo de portada, el pago que se hace al diseñador, la forma de distribuir, todo cuenta. Pero yo cuando veo esa tabla digo, este libro lo voy a hacer para que cueste, en este momento, por ejemplo, 300 pesos, que es, pues, pueden no gustarme, pero por la inflación se van ajustando así las cosas. Pero cuando pasa el tiempo, yo me asusto del precio de mis libros y digo, qué horror, pero bueno, es por el tipo de contenido que contienen, Vicente, y que hasta hoy, desde el primer libro, Cártel de Juárez, nadie me ha desmentido una línea, Vicente, una sola línea y se mantienen vigentes. La guerra que nos ocultan, ahí está todo lo que la gente necesita saber sobre Ayotzinapa, sobre narcotráfico, la familia michoacana, que para mucha gente le dice ahora la nueva familia michoacana, el Fish, el Fresa, la forma que manejaban García Luna, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, las economías de escala del narcotráfico, este,
Tierra Narca, pues es una radiografía sobre cómo llegué a la conclusión, pero además con documentos de que Enrique Peña Nieto era un narcotraficante. Y en los siguientes libros, en 2012, por ejemplo, en AMLO, mitos, mentiras y secretos, presento los documentos de por qué, eh, insisto, primero y afirmo que Peña Nieto es un asesino y es un narcotraficante. Y eso es el tipo de información que contienen, Vicente, antes de que Peña fuera presidente, antes de que cualquier cosa, para que no digan, ¿por qué no lo dijo antes? Lo dije antes, Vicente, así que yo me asusto del precio de mis libros. Y por cierto, Vicente, ayer estaba platicando con mi ex editor, no mi editor nuevo, mi ex editor, y le digo, estoy terminando el capítulo 7 del nuevo libro, a ver si le echas una leída, mano, nada más de amigos, para que me señales algunos errores o lo que tenga, pero terminé el capítulo 7 ayer, Vicente, ya terminadito, justo para enviar los primeros 7 capítulos a la editorial. Pero en eso estoy, Vicente, en eso estoy. Y Sí, mira, para entrar en información, primero déjame ponerle orden, por lo que representa y por la reacción que tienen estos tipos periodistas viejos que son de derecha todos. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar el bloqueo de cuentas cuando haya sospechas de dineros ilícitos. Tú sabes que antes de 2019 la Corte lo podía hacer. En 2019 el ministro Eduardo Medina Mora presentó un recurso para que la unidad de inteligencia financiera no pudiera congelar cuentas. Pero en ese momento, Eduardo Medina Mora, que se convierte más adelante en el primer ministro en renunciar a la Corte, en ese momento eh, a Medina Mora lo investigaban por corrupción, por lavado de dinero, por enriquecimiento ilícito, y que termina renunciando justamente porque era corrupto, porque estaba lavando dinero y por enriquecimiento ilícito, pero la Corte aprovecha el camino y aprueba esta modificación para que la UIF no pueda tener acceso o pueda congelar las cuentas bancarias de nadie, a menos que lo solicite, aunque no tenga indicios, aunque no haya nada, una autoridad extranjera, Vicente. Este, así que la Corte la Corte cambia estas leyes de que la UIF no pueda intervenir cuando un ministro era investigado y era responsable de lavado de dinero, de transferencias, este, enriquecimiento ilícito, de transferencias sospechosas. Se había documentado que el ministro Eduardo Medina Mora, por ejemplo, había hecho movimientos ilegales en el sistema bancario mexicano primero por 2.3 millones de libras esterlinas, Vicente, la moneda británica. Y luego otros movimientos por 2.1 millones de dólares hacia cuentas en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y estas cifras claramente no correspondían con los ingresos del ministro Eduardo Medina Mora. Así que lo que hace Eduardo Medina Mora para evitar que lo investiguen las autoridades mexicanas es que presenta un recurso para que la Corte bloquee a las autoridades mexicanas de que investiguen a cualquier persona, a cualquiera, porque él era cualquier persona, claro, era ministro, la bloquean y que solamente lo puedan hacer si hay un mandamiento explícito de alguna autoridad cualquiera, aunque no hubiera motivos extranjera. Así que, ¿y Medina Mora quién era? Pues era un protector de uno de los protectores de Enrique Peña Nieto o de todo el grupo de Enrique Peña Nieto. Era el escudo judicial para que nada pudiera golpear a Enrique Peña Nieto y sus colaboradores. Había sospechas de lavado de dinero, de corrupción, de involucramientos de Peña con grupos de narcotraficantes. Así que lo que hacía Medina Mora es que era el escudo. Medina Mora también era un personaje, para que entendamos toda la trascendencia, muy cercano a Genaro García Luna. Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, Eduardo Medina Mora trabajó muy estrechamente con Genaro García Luna, que hoy está condenado, lo sabemos, en Estados Unidos. Así que
y se sospechaba que Medina Mora le filtraba mucha información a Genaro García Luna eh, en, antes, Vicente, ¿te acuerdas en la represión del caso San Salvador Atenco, la represión en 2006, si no estoy mal, en 2006, él fue sospechoso de parte de la represión, trabajaba en el gobierno de Vicente Fox y él fue parte de los que manejó la investigación de la guardería ABC y también encabezó investigaciones de operativos masivos en el Michoacanazo, que terminó siendo un fracaso judicial. Así que, pero este hombre recibía millones de dólares, millones de libras esterlinas, y cuando era ministro y lo empiezan a investigar, presenta este recurso para que las autoridades de Hacienda no puedan investigar, no puedan congelar ni bloquear ninguna cuenta bancaria. O sea, hay un motivo político que hoy yo digo qué bueno que la Suprema Corte lo desecha y autoriza que se bloqueen cuentas bancarias, porque hay tipos como este. Y tú recuerdas, Vicente, porque lo vivimos juntos. Tú estabas en Nueva York, Jaime y yo estábamos acá en la Ciudad de México, César, cuando estaba el caso de Genaro García Luna, en el día que lo encontraron culpable, ¿lo recuerdas? La ministra presidenta de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, ordenó descongelar las cuentas bancarias de Genaro García Luna y entregarlas a su esposa Linda Cristina Pereira Gálvez, cuando nosotros lo advertimos con mucho tiempo de anticipación. Linda Cristina Pereira Gálvez es el cerebro financiero de lavado de dinero de Genaro García Luna y ordenan liberar las cuentas. Nada más 750 millones de dólares, Vicente. 750 millones de dólares. Antes habían descongelado las cuentas de Luis Cárdenas Palomino. Esa, ¿por qué lo podían hacer? Porque la UIF no podía congelar nada. No podía congelar nada. ¿Y qué pasó con esos dos casos? El dinero de Luis Cárdenas Palomino, que era la mano derecha, mano izquierda, la sombra de Genaro García Luna, y por cierto también de Ricardo Salinas Pliego. Se evaporó, se fue. Y el dinero de Genaro García Luna, que le transfieren a Linda Cristina Pereira Gálvez, se va y hoy sabemos que son 750 millones de dólares, Vicente. Y hoy hay evidencias, no solo indicios, evidencias de que Ricardo Salinas Pliego está sacando dinero del país a montones, que es un hombre que triangula dinero en paraísos fiscales. Así que lo que le están dando a la unidad de inteligencia financiera son herramientas para que pueda congelar a través de ciertas justificaciones claramente los dineros de personas sospechosas de actividades ilícitas, Vicente. Si no hace nada, pues se le regresa su dinero, pero ahora déjame decirte por experiencia propia, te lo digo, porque tuve que congelar mis cuentas bancarias 5 años. Los jueces podían hacer lo que se les pegara la gana. Lo que se les pegara la gana, si decían a fulano de tal le congelamos su dinero, te lo congelaban. Yo puedo después explicar paso a paso cómo, por qué me lo congelaron, pero los jueces hacían, aunque tú les demostrabas que estaban mal, que estaban cometiendo un ilícito, que estaban recibiendo dinero a través, no los jueces, porque tú sabes, no le puedes probar a un juez que haya recibido dinero, sino lo que recibían eran sus secretarios de acuerdos. Secretarios de acuerdos recibían el dinero y te congelaban las cuentas. Claro, el juez sabía todo eso, pero cuando tú le demostrabas al juez que estaba haciendo cosas mal, la seguía haciendo mal. ¿Por qué? Porque no había quien los castigara. No había quien viera, y ese es el motivo de la reforma al sistema, la reforma constitucional al sistema judicial. Así que lo que hace hoy la Corte es corregir, bueno, fue ayer la sesión, tú sabes, lo que hace la Corte es corregir todas estas desviaciones. Y ahora también tenemos un tribunal que se encarga de castigar a los jueces. Antes no había, ellos solitos eran jueces y parte, Vicente. Así que lo que hace la Corte es eso, derivado de una medida que tomó la Corte de un ministro corrupto, de un ministro que lavaba dinero, que se enriqueció ilícitamente y
y que era protector de grandes políticos que sacaban dinero inmensamente de este país, Vicente. Así que eso es lo que pasó y esa es la trascendencia de esta medida. Yo insisto que tú y yo lo vivimos como cuando tú cubrías a Genaro García Luna allá en Nueva York y nosotros estábamos aquí haciendo el análisis y les descongelan 750 millones de dólares que se lleva Linda Cristina Pereira Galvez y que, por cierto, el gobierno mexicano ha demostrado que había razón y ha ganado ese caso y le están devolviendo poco a poco, porque tampoco es tan sencillo, le están devolviendo el dinero y hoy hay que cuidarle las uñas a personajes como Ricardo Salinas Pliego, Vicente. Eso es para empezar y luego mira nada más antes de que llegue Jaime Hernández, el caso de Pedro Sola. Es interesante por una cosa, lo voy a decir con respeto por ti y por mí que usamos taxis y usamos Uber, Didi, lo que sea, pinche pobre. ¿No puede pagar un taxi del aeropuerto de Guadalajara? Sí, pinche jodido. No, Verdaderamente. no. Paco, pórtate bien. No, Vicente, no. Paco, Mira, Paco, tú y yo. es que no es lo mismo llegar en un Uber a llegar en un taxi tipo así, Rosita. No, imagínate qué van a decir de Pedro Sola. Digo, Vicente, la verdad es esa. Se está quejando. No Yo es digo, lo, pinche no pobre. es lo mismo No, McCormick que Hellmans, Paco. Por cierto, favor, no es lo ciertamente, mismo. sí. Yo digo, Vicente, puedo pagar un taxi adentro del aeropuerto. Ahora, y fíjate, voy a eso, por esto, Vicente. Tú y yo pagamos taxis, tenemos que caminar, caminamos. Pero no andamos presumiendo que tenemos dinero, porque además no lo tenemos. Y sí podemos quejarnos, pero entendemos por qué Uber no puede entrar a los aeropuertos, nos guste o no. Hay leyes, hay medidas que se tomaron hace mucho tiempo y lo digo, no me gusta, pero así es. Los taxis que operan en los aeropuertos, que son mafias, por cierto, son mafias, pero pagan un permiso por operar adentro del aeropuerto y tienen que recuperar las cuotas eso que pagan y eso eleva los costos de los taxis, pero al mil. Sí, hay una razón, puede gustarnos o no, pero así es. Los taxis como Uber, Didi, no pueden entrar justamente por eso. Por eso yo insisto, sí debe haber reformas, pero en este caso de Pedro Sola, yo digo, se está quejando de muchas cosas, no ha visto, por ejemplo, ese tweet que publicaste hace rato con Ceci, ¿lo podemos ver, Ceci, ahí? Verdaderamente es lamentable, Vicente, es lamentable ese tweet de Pedro Sola señalando o preguntando qué va a hacer el gobierno cuando no pueda cumplir con las El con de las ayer, sí, ese. ese sí. ¿Qué va a hacer con las pensiones que él llama limosnas del bienestar? Primero, mira, es reprochable porque todas esas personas que reciben la pensión del bienestar trabajaron para este país, Vicente. Trabajaron ciertamente muchas personas que lo reciben, no debían recibirla, pero lo reciben porque es constitucional. O sea, no hacen distingo. Él está llamando huevones, a los jóvenes estudiantes que nunca tenían, de familias que no tenían dinero, les está llamando huevones. Pero este tipo que se hace llamar tío Pedrito Sola, es un cabrón pendejo, te voy a decir por qué, Vicente. Y voy a vicentarme un ratito para que no digan que soy yo. Ahora yo soy el Pero culpable de todos los males en este programa, no chinguen. Pero fíjate, Vicente, porque lo he dicho, Vicente, lo investigué hace años, porque todos mis libros, la mayoría de mis libros tienen años, Vicente, pero este tipo se le olvida que en los gobiernos de Miguel, todo el neoliberalismo, hasta Enrique Peña Nieto, el gobierno federal le perdonaba a estos llamados empresarios solo en cuestiones fiscales, ¿eh? No me voy a meter a otras cosas porque los números se espantan. Solo en cuestiones fiscales les perdonaba 600,000 millones de pesos. Era un robo, no se califica como robo porque era legal, pero era algo inmoral, Vicente. 600,000 millones de pesos, mientras la gente común y corriente, tú y yo, pagábamos 15, 17% de impuestos, por ejemplo, sobre la renta, ellos pagaban 1.7%. Y luego se beneficiaban de otras tranzas, por ejemplo, en estas organizaciones que tienen de beneficencia. Recibían recursos, lo descontaban de impuestos y además se robaban.
Tú ve, por ejemplo, hoy Vicente Fox y Marta Sagún están ahí, que desaparecieron de las donaciones como 17 millones de pesos. Y Ricardo Salinas Pliego también se transó un buen, pero los empresarios de llamados empresarios, que no tenemos empresarios, son rentistas, pero los llamados empresarios cada año recibían 600,000 millones de pesos o que dejaban de pagar del pago de impuestos, Vicente, 600,000 millones documentados. Y valga la cacofonía con documentos de Hacienda. Así que este tipo, que además es economista, sé, pues sí, pero es economista, pero trabaja en que en la farándula, Vicente, trabaja en estas revistas que hacen un negocio de la explotación de la vida privada, que perpetúan los estereotipos de género, y que se dedican a presionar a través de una estética inalcanzable y verlos también, digo, si fueran Adonis, pero son igual que nosotros, ¿va? Y que se dedican a la difusión de rumores como no es verdad y que hoy se quieren aparecer o quieren ser periodistas y analistas en serio, que no jodan, Vicente, verdaderamente. Hoy estoy impresionado con este tuit y mira, solo antes de que llegue ya, yo me imagino que ya está llegando el maestro Jaime Hernández. Ayer hablamos del informe de este Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Te lo voy a decir, ayer lo dije, hay un grado de perversidad extrema en este Comité de Desapariciones. Durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa, hubo una explosión de fosas clandestinas. Este país era una fosa clandestina. Había órdenes al ejército, ¿sí? De desaparecer personas, de no dejar personas vivas, Vicente. Y este comité nunca dijo nada hasta ahora, que tú dices bien, está refiriéndose a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa. Y se lo quieren achacar a este gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, como en su momento quisieron achacárselo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este país era una fosa clandestina, Vicente, completa. Había niños sicarios en el gobierno de Felipe Calderón, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que desaparecían personas. Y este comité no dijo nada. Pero además yo digo que hay un grado de perversidad, Vicente, porque mira, aquí lo reportamos, por ejemplo, en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, ¿tú recuerdas? Alguna vez publicamos un informe, lo voy a decir nada más así, a lo mejor me equivoco, pero no, a Francesca Albanesa, que es la enviada especial de la ONU para la Franja de Gaza. Ella advirtió que el número de desapariciones, el número de asesinatos, perpetrados por Israel era 3 veces lo que decían. Decían, se hablaban de 60,000, ella decía, hay más de 200,000. Hay evidencia muy sólida. La ONU no ha dicho nunca nada. No ha llevado a Israel a a ninguna reunión de consejo pleno. Hay desplazamiento forzado, hay complicidad internacional por lo menos 60 de las grandes empresas participan en el genocidio de Israel para desaparecer a los palestinos. Hay un plan para destruir, sinónimo de aniquilar y desaparecer al pueblo palestino, y hay suministro de armas y apoyo político de Estados Unidos para, eh, para perpetrar ese genocidio a fin de limpiar toda la franja de Gaza y que el yerno de Donald Trump construya hoy ahí o levante un complejo turístico de alta gama. Hay de todo. ¿Y cuándo el Comité de Desaparición Forzada ha dicho algo? Por el contrario, ¿tú recuerdas el año pasado? Estados Unidos prohibió la entrada a Francesca Albanese, le prohibió la entrada, pero además ordenó que la investigaran de todo a todo y congelaran cualquier activo que tuviera. El genocidio, el genocidio en Palestina lleva las huellas dactilares de quién, de la ONU, que no ha hecho nada, Vicente. En este país, ayer lo dije, Vicente, se desaparecieron personas en los gobiernos de Adolfo López Mateos. Bueno, mira, está Jared Kushner,
Él va a levantar el complejo turístico ahí en Gaza, por lo menos esos son los planes. Y la ONU que dice, nada, Vicente, hay un entorno tortuoso para desaparecer personas y este comité de desaparición forzada, mira, viene a acusar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo por crímenes que son responsabilidad de Enrique Peña Nieto, por crímenes que son responsabilidad de quién, de Felipe Calderón. Así que Federico Dorin, que no le haga el cuento, que es la mano oscura, por cierto, hay que decirlo, ¿de quién? De Carlos Salinas de Gortari y de Diego Fernández de Ceballos. Mm. Vicente, así que esa es la decisión de este comité de desapariciones forzadas. Mira, fíjate, nada más lo voy a decir, estos datos los saqué anoche de la ONU, Vicente, de la ONU, que los tiene guardados, escondidos. Hay 18.500 palestinos arrestados. Hay torturas. Están dejando, bueno, hay documentales, las tiene la ONU ahí adentro y no ha documentado palizas, violaciones de mujeres palestinas. Están dejando de morir de hambre a los palestinos. Es decir, la comida se ha usado como un arma letal. Hay desnudez forzada, privación de atención médica, uso de perros y descargas eléctricas para torturar a los palestinos. Y mira qué chingón salió este comité. Cuando tenemos un genocidio en vivo, nos viene a decir, mira, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto desaparecieron a miles de personas, pero la culpable es a Claudia Sheinbaum Pardo. O sea, Claudia es responsable de los crímenes de Felipe Calderón Hinojosa, que es el que empieza, que además es un cómplice del narcotráfico con Genaro García Luna, nos viene a decir Claudia Sheinbaum Pardo es la culpable. Y de los crímenes de Enrique Peña Nieto, Claudia es la culpable. No lo hemos investigado, pero si extrapolamos las cifras y los Mm. números, podemos deducir, porque no investigaron, que las desapariciones son mucho mayores. Pero esa es la perversidad del informe que presentó este comité de desaparecidos y que ahora están usando para golpear a Claudia Sheinbaum Pardo. Tú sabes que yo no lo defiendo, si hay algo que decir, se dice. Pero este informe del que estamos hablando desde ayer es perverso, Vicente. Todo esto que te estaba platicando es de la Franja de Gaza, de los palestinos, los abusos coordinados por altos funcionarios, el ministro, porque son ministros de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir de Israel, acaba de pedir que usen una bomba atómica en, en Irán Mm. para que Israel gane esa guerra. Así, acaba de pedir, además, acaba de amenazar. Itamar Ben-Gvir acaba de amenazar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Israel de que si no autorizan el fusilamiento, la muerte, el asesinato de los palestinos, sin ningún juicio, los van a matar. Eso a la ONU literalmente le vale madre, Vicente. Y está queriendo justificarse castigando a México. Esa es la Mm. realidad, Vicente. No estamos minimizando, y quiero decir lo que tú lo dijiste ayer, Vicente, no estamos minimizando el problema de los desaparecidos en México. Nunca. Hay desaparecidos. Entre eso y que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, como pasó con Peña o con Calderón, ordene desaparecer personas, no hay. Ni, ni el presidente López Obrador ni Claudia han autorizado, han ordenado o se han hecho de la vista gorda en desapariciones forzadas, Vicente. Hoy hay desapariciones, sí, producto del crimen organizado. No se justifican, nunca se justifican, pero este país tuvo décadas de historia de desaparición forzada. Todavía no sabemos a cuántas personas desapareció Carlos Salinas de Gortari, que está vivo. Todavía no sabemos a cuántas personas desapareció Felipe Calderón Hinojosa, que está vivo. Enrique Peña Nieto, que está vivo. Todavía no sabemos nada, Vicente, pero hoy Claudia es culpable de los crímenes de Peña y de Felipe Calderón Hinojosa. Así que nada más para empezar, Vicente, porque ya dijiste tú, me hicieron enojar desde temprano. Y perdón por la vicentada, Vicente, pero la verdad es que este, eh, creo que ya llegó el maestro Jaime Hernández, ¿cierto? Para no Sí, robarle segundos al maestro Jaime Hernández. ya llegó el querido Jaime Hernández, a quien saludo
también con mucho respeto, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, décadas como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos que hay que respaldar con los likes cuando esté en vivo y en directo, con las suscripciones para que crezca el canal y las aportaciones económicas para que siga aportando desde esa trinchera que comparte con Hildy, su compañera de vida. Te saludo con mucho gusto, Jaime. Eh, Fíjate antes de que se me olvide, ¿será? Es que eso es muy mal pensado, ya saben, ¿no? ¿Será que los canales de Ricardo Salinas Pliego están contra los ministros que ayer abrieron la puerta para que la UIF congele bienes en México y que no tenga que ser una petición internacional? ¿Será porque están protegiendo al patrón? Fíjate, se está investigando la presunta filantropía de Ricardo Salinas Pliego. Ojo, el empresario tiene que esclarecer el destino de más de 743 millones de pesos ante posibles desvíos en dos de sus asociaciones civiles. De acuerdo con un análisis de asesores del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, entre 2016 y 2023, Fundación TV Azteca y Asociación Azteca Amigos de la Cultura y las Artes recibieron múltiples donativos tanto de cuentas en México como del extranjero. Y estoy viendo esta investigación, ahorita le voy a decir, de punto de referencia, en la que señalan que los donativos a Fundación TV Azteca AC en efectivo fueron, en efectivo, de 2.141 millones de pesos, en especie a nivel nacional 361 millones de pesos y en el extranjero, desde el extranjero en efectivo, 54 millones de pesos. En donativos a Fundación TV Azteca, 2.557 millones de pesos. Y como al César es lo que es el César, es una investigación, una nota de punto de referencia, la agencia de noticias, punto de referencia. Y otra cosa, Jaime, yo creo que sí se confirma lo que nos ha estado diciendo por semanas el doctor Héctor Frisby. Donald Trump ya se perdió. ¿No viste estas declaraciones? Creo que tiene las declaraciones sobre Venezuela, no sé si. Ahora quiere ser presidente de Venezuela. No es broma. Parece, parecería una broma de mal gusto y podríamos pitorrearnos, pero por el entorno, la situación mundial, dices tú, güey, y este es el cabrón que tiene a su alcance un botón rojo. No mamen. A ver, suéltelo, Ceci, por favor. But to the victor belong the spoils. So we haven't heard that in, I think, maybe hundreds of years. Now with Venezuela, and we, just so you understand, the people of Venezuela, they say if I ran for president of Venezuela, I'm polling higher than anybody has ever polled in Venezuela. So after I'm finished with this, I can go to Venezuela. I will quickly learn Spanish. It won't take too long. I'm good at language. And I will go to Venezuela. I'm going to run for president. But we're very happy with the president-elect that we have right now. The people that are running it. If you remember Bush with Iraq, they fired the generals, they fired the police, they fired the people that worked in there. A ver, para empezar, no hay ninguna presidenta electa. Es una presidenta en funciones, Delcy Rodríguez. Pero que Donald Trump diga, estoy adelante en las encuestas en Venezuela y puedo ir a aprender español en chinga y me puedo postular. ¿Cómo dicen? Cucu, 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 ¿qué pedo? Mi querido Jaime, hay muchos temas. Bueno, así también Pedrito Sola, cucu. En fin, tú dices por dónde le entras, mi querido Jaime. Parecieran bromas, pareciera inteligencia artificial. Ojalá que algún día tenga yo que disculparme. Oigan, no pude
determinar que era inteligencia artificial y ofrezco una disculpa porque estamos hablando del personaje que nos tiene al borde de la Tercera Guerra Mundial, mi querido Jaime. Déjame arrancar porque fue muy interesante, como siempre, la intervención esta mañana del maestro Paco Cruz. Hijo, cada vez que interviene el maestro Paco Cruz, que es uno de los pocos periodistas que cada vez que escarba, saca cada mierda. Y Dios mío. Ahora que estaba hablando Paco Cruz del caso, sobre todo de Medina Mora, y cómo se fue gestando toda esta trama de protección, de blindaje judicial, para que no se investigaran los dineros ocultos de políticos corruptos, de funcionarios corruptos. De verdad es como un aluvión de recuerdos me llegó en momentos en que yo era todavía corresponsal en Washington y era indignante, yo me acuerdo de la frustración que yo sentía como periodista, el grado de encubrimiento del que gozaba Medina Mora. Ni un solo medio se atrevía a señalar el papel que jugaba en aquel entonces Medina Mora, que, como bien ha dicho el maestro Paco Cruz, era el escudo judicial protector de Peña Nieto y un montón de gentes, ¿no? Porque acuérdense que Medina Mora fue uno de los interesados, o por lo menos que le tocó revisar los casos, por ejemplo, el montaje de Florence Cassés, los casos de Rosario Robles, los casos de la maestra Elvester Gordillo, y encima todo esto, porque las embajadas que se le dieron a Eduardo Medina Mora después, en el Reino Unido y posteriormente en Washington bajo la administración de Enrique Peña Nieto, era el pago a los enormes servicios prestados a Enrique Peña Nieto. Era el pago, porque fueron numerosas las acciones, en muchos sentidos, Eduardo Medina Mora contribuyó al blindaje de muchos personajes corruptos que formaban parte del entorno poderoso de Enrique Peña Nieto. Y aún recuerdo cómo en medio de todo esto, ya siendo embajador de México en Washington, Eduardo Medina Mora hablaba de cuán probo era él, de que ni siquiera se podía dar el lujo de gastar en exceso con sus tarjetas de crédito, porque decía, no, es que en el pasado me acuerdo cuando los intereses se disparaban, quedamos yo y mi familia casi casi en la orfandad financiera. Cuando yo sabía, y mucha gente sabía, que Eduardo Medina Mora era uno de los hombres que habían acumulado una riqueza formidable. En aquel entonces, ya en el último tramo de su gestión como embajador de México en Washington, se descubre que la mujer de Eduardo Medina Mora padecía de un cáncer muy agresivo. ¿Y saben lo que hizo el señor, a pesar de tener tanto dinero? Contrató a su propia esposa como funcionaria del Consulado de México en Washington para que el gobierno de México le cubriera todos los gastos en Estados Unidos de su tratamiento contra el cáncer. Bueno, al final del día, la mujer murió, pero esto te da una idea de los modos de este personaje que fue el gran encubridor de muchos de los tejes y manejes de Enrique Peña Nieto y que, por cierto, figura también en los archivos de la investigación de Rápido y Furioso, porque el entonces fiscal en Estados Unidos, Michael Dukasky, le señaló como, dice, yo informé a Eduardo Medina Mora de lo que estábamos haciendo con la operación de Rápido y Furioso. Y me acuerdo que Eduardo Medina Mora se hizo pendejo diciendo, no, a mí nunca nadie me informó de estos operativos. En fin, insisto, yo admiro por eso tanto y no me extraña porque por eso mismo los libros del maestro Paco Cruz se disparen comercialmente en Amazon porque realmente ha sido el gran recopilador de estas miserias que muchos callaban en México. Así es que honor a quien honor merece. Miren, ahí está la colección de estos funcionarios a los que
Medina Mora protegió. Es increíble. Bueno, pasando a otro lado, efectivamente, ayer fue de locos esta conferencia de prensa que fue más que nada un intento por presentar o encubrir una fallida operación para iniciar la invasión de Irán y al mismo tiempo robar el uranio enriquecido de ese país que suponen Estados Unidos e Israel está escondido en una base nuclear de Isfandar. Fracasaron miserablemente y ahora están diciendo, presentando esta operación fallida como una operación por rescatar a 2 pilotos, pero ¿quién coño va a emplear más de 100 aviones y tropas, más de 100 efectivos en rescatar a 2? Nadie se cree eso, nadie se cree ese cuento, pero claro, Trump Productions presentó ayer, no, fue una operación espléndida, la CIA, el Pentágono contribuyeron según Trump, ¿no? Y desde ayer, insinuó que el día de hoy, a partir de las 18 horas tiempo de México, y lo repitió esta mañana, en su cuenta de Truth Social, toda una civilización podría desaparecer. Brutal lo que ha hecho esta mañana Donald Trump, amenazando con borrar del mapa Irán e insinuando que podría utilizar un armamento nuclear, una bomba o varias bombas nucleares. Yo creo que esto demuestra la enorme irresponsabilidad de este personaje que cree que siendo presidente de una nación de apenas 250 años, puede decidir si borra del mapa una civilización de más de 6,000 años de antigüedad. Me refiero a los persas, me refiero a Irán. Es de verdad, es de no creerse el grado de locura de este personaje. Hay quien ya sigue manifestándose por la invocación de la 25 enmienda que permitiría remover al presidente Donald Trump del cargo, un presidente que se estableció desde el asesinato de John F. Kennedy cuando entró al poder Lyndon B. Johnson en sustitución de Kennedy. Bueno, y en otro incidente igual de grave, esta mañana acabamos de enterarnos, Estados Unidos ha bombardeado la isla de Karg o Karg. La isla de Karg es el centro de acopio y distribución del 90% del petróleo de Irán a todo el mundo. Este ha sido un ataque realmente de los más graves y ha habido ya ataques, mientras Estados Unidos atacaba la isla de Kar, que insisto, es el objetivo más importante que han atacado hasta ahora. Con esto y los ataques que también hoy iniciaron Israel por su parte, atacando vías ferroviarias y puentes, Estados Unidos e Israel están cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque tú no puedes atacar infraestructura que atente contra no solamente la soberanía, sino contra la supervivencia, que garantice la supervivencia de una nación tan poderosa como Irán. Y en respuesta, inmediatamente Irán ha dicho hace un momento, basta ya con la moderación. Hemos sido muy moderados a la hora de atacar los intereses de Estados Unidos e Israel en naciones del Golfo Pérsico. A partir de ahora se acaba esa moderación. Estados Unidos e Israel, me refiero en el caso específico de Donald Trump, nos siguen arrastrando hacia la Tercera Guerra Mundial. Y no solo ha sido el doctor Frisbee. Frisbee se ha hecho eco de los múltiples informes que aparecen en las redes sociales cuestionando la salud mental de Donald Trump, ¿no? Lo han hecho especialistas mucho antes que lo hiciera el doctor Frisbee, convencidos de que el presidente Donald Trump padece de un narcisismo maligno y de Alzheimer. Jeffrey Sachs desde hace mucho tiempo lo viene señalando. Jeffrey Sachs es uno de los más importantes analistas que tiene Estados Unidos, un hombre de larga trayectoria. Pero incluso Jeffrey Sachs, que es un analista muy serio, no ha ido tan lejos como para ofrecer una fecha precisa de la muerte de Donald Trump, como ha hecho Frisbee, porque Frisbee ¿cómo se llama? Desde su posición ha dicho que va a morir antes de mayo. Bueno, yo no estoy tan seguro porque yo no soy médico, no soy especialista y no me atrevería a lanzar un diagnóstico tan temerario. Lo de la enfermedad mental del presidente Trump es algo muy en serio.
que ya se viene, incluso desde su primer mandato se venía señalando, ¿no? Cómo Donald Trump, incluso hay cuestionamientos incluso de su propia madre, de sus propios hermanos, de sus sobrinos, de que dicen que este tipo está loco, loco de atar, ¿no? Así es que así están las cosas y quisiera terminar con el tema de la unidad de inteligencia financiera, que realmente va a marcar un antes y un después. Y yo digo que para bien. Y me ha llamado la atención cómo desde el diario Reforma, ¿qué podíamos esperar del diario Reforma? Esto consideran que es un grave atentado en su comentario editorial de Templo Mayor. Hoy dicen que no, ¿cómo es posible que el gobierno que de Claudia Sheinbaum se atreva a tanto? Ni siquiera, dice, cuando ni siquiera la fiscalía tiene ese poder, ¿cómo ahora lo va a tener la unidad de inteligencia financiera? ¿Qué? Pero claro, evidentemente esto lo hace el Reforma porque el Reforma responde a intereses de gentes que son empresarios, cleptócratas, que durante mucho tiempo se sirvieron con la cuchara grande, con sus amiguetes de la Suprema Corte, que finalmente ya se han retirado. Y para rematar, hoy también Francisco Martín Moreno, desde su columna, también se suma a Denise Dresser a la hora de atacar esta indisposición del gobierno de Claudia Sheinbaum a aceptar el asesoramiento de la ONU que ayer mismo la presidenta se encargó de destrozar. Así, en un pispás, dijo, este informe presentado por la ONU no solamente está incompleto, sino que es extemporáneo. ¿Por qué? Porque solamente contempla del 2009 al 2017 y solamente incluye a 4 estados. Válgame Dios, qué, de verdad, qué temeridad de este organismo de proponerle a México, nosotros somos los expertos, háganse a un lado, ¿no? Cuando el gobierno de México tiene los mejores expertos que han hecho y participado en uno de los estudios más avanzados, más metódicos, más escrupulosos que puedan haberse producido desde la década de los 50 en el tema de los aparecidos. Y vámonos, ahí va. Ese fue mi saque. Ahí les voy. Venga, ya también llegó el maestro Norman Pearl. Mi querido Norman, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días a los maestros Jaime, Paco, a la audiencia maravillosa de Sin Censura. Bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para mí lo relevante de la noticia hoy por hoy es justamente la posibilidad de bloquear cuentas bancarias por parte de la UIF, pero se hace como medida cautelar, ¿eh? Antes era muy sencillo. La UIF intervenía, cuentas, las bloqueaba y un juez de inmediato venía y las desbloqueaba, ¿no? Y regresaban sus dineros a la esposa de García Luna y a miles y miles de no contribuyentes, de personas que eventualmente mantenían una relación estrecha con el mismo, con aquel poder judicial que ya va quedando poco a poco en el olvido. Ahora, no hay que olvidar una cosa, y eso hay que ponderarlo, ¿no? No se vulnera la presunción de inocencia, es decir, se congelan las cuentas como medida cautelar, insisto, pero lo hacen de manera temporal, se investiga el origen de esos recursos, que sea lícito, ¿no? O que no sea ilícito, y se decide en consecuencia. Así que bueno, a mí me parece algo extraordinario que ya existe una base legal, una base jurídica para poder hacer este tipo de presiones, ¿no? Y a ir erradicando poco a poco los dineros mal habidos en nuestro país. Algo así debería estar sucediendo en los Estados Unidos con aquella cantidad de 500,000 millones de dólares que se mantienen bancarizados por parte de los capos de la droga interiores, ¿no? Que no son latinos necesariamente y que son, por cierto, estimulados por el mismo gobierno de aquel país vecino. Yo creo también, por otra parte, que una de las grandes noticias, porque lo tenemos que reflexionar, es el impacto. Nosotros cuando vemos que hay una guerra en donde Estados Unidos e Israel atacan a Irán, e Irán
trata de defenderse en la medida de sus posibilidades, que no son pocas. Y pues sabemos perfectamente bien que este comportamiento, que esta guerra iniciada por el Premio Nobel de la Paz de la FIFA, Trump, pues tiene sus repercusiones. Toda la vida tiene sus consecuencias, o por lo menos debería de tenerlas. Kristalina, ese es el nombre, Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dice que antes de la guerra se había previsto un crecimiento mundial del 3.3% para 2026 y del 3.2% para 2027 a nivel mundial. Ahora todo apunta a que habrá un incremento sensible, sustancial en la inflación que come todos los ingresos y los patrimonios. Bueno, pues, y también un bajo crecimiento en las expectativas para el mundo. Esto, insisto, y lo dice ella, lo dice Kristalina Georgieva, a pesar de que la guerra se detenga. El daño ya está hecho. Así que, bueno, pues nosotros sabemos perfectamente bien, por ejemplo, que una infraestructura tanto iraní como de los países del Golfo Pérsico que apoyan a los Estados Unidos en esta cruzada, bueno, pues ellos para poder revertir el daño, pues en algunos casos tendrán que pasar muchos años. Hace unas semanas, hace una semana, no más que eso, decía Trump con mucho festinando que ellos habían causado tal daño a la infraestructura iraní que tendrían que pasar 15 o 20 años para que se recuperara. Esta forma de afectar al mundo, pues no solo es grave, es una cosa que ha lamentablemente tenido la complicidad del resto del mundo, que han sido timoratos, que han sido tibios. Vemos a China, vemos a Rusia, que simplemente se mantienen a la expectativa. Ellos dicen que apoyan abiertamente a Irán, por lo menos lo dice China. Y bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué se restringe su participación? Por ejemplo, en la ONU, China y Rusia bloquean una resolución militar sobre el estrecho de Hormuz. Dicen, no estamos de acuerdo en que haya esa intervención militar. No es por la fuerza como se puede hacer esto, se debe hacer esto, y lo que ambos buscan es lograr un alto al fuego lo antes posible. ¿Qué han hecho al respecto? Bueno, pues por otro lado, podemos pensar que poco, porque vemos que simplemente participan de una manera muy sutil, apoyando, por ejemplo, China, Irán y Rusia también, pues con alternativas de carácter tecnológica, con ubicación de puntos específicos de ataque. O sea, tienen una pequeña participación en la guerra, pero no hacen el esfuerzo que tendrían que hacer, supongo yo, para poder detenerla, ¿no? Y esto, por supuesto, que anima a los Estados Unidos y a Israel, que por cierto no cuentan con el apoyo de Europa. Y cuando hablo de Europa, pues me refiero concretamente a países tan determinantes como pueden ser Italia, Francia, Alemania, el mismo Reino Unido, que aunque está al margen de la OTAN, tiene ya un acercamiento fuerte con Europa y ellos están buscando que se detenga esta guerra. Entonces Estados Unidos se mantiene aparentemente aislado, solamente protegiendo a Israel, que por cierto ya mucha gente, muchos analistas establecen que quien lleva la batuta, ¿no? Quien ha determinado esta guerra, quien no solo la ha iniciado, porque ha madurado la idea de que Irán es un peligro para la humanidad, bueno, pues es Israel y que Netanyahu es el verdadero jefe de Donald Trump. Yo no estoy tan seguro de la previsión del doctor Frisby cuando habla de la muerte prematura, o no sé si sea tan prematura, de Donald Trump en el mes de mayo, como límite. No, yo no recuerdo haberlo escuchado en ese sentido, pero lo que sí es cierto es que Trump indudablemente está enfermo y por lo menos tiene enfermedades de carácter mental que ciertamente
le impedirían seguir gobernando, entre comillas, mis queridos amigos. Así es, estoy también al pendiente de algo que ayer mencionábamos, que a través, por petición, solicitud de Marco Rubio, embajadas y consulados de Estados Unidos estarían reclutando influencers y famosos para mover las narrativas que le convengan a Estados Unidos, ¿no? Hoy me va a acompañar después de la mañanera del pueblo Julio Cerroa, porque ya encontró, si no la lista completa, una lista de los medios, de lo que están recibiendo o de lo que no están recibiendo en nuestro país, para entender cómo desde la publicidad oficial podríamos también tener una claridad de por qué los medios se alebrestan de tal manera. Por ejemplo, podríamos confirmar, de acuerdo a lo que he conversado con Julio Cerroa desde ayer, que Radio Fórmula sigue recibiendo por lo menos por ahí de los 50 millones de pesos de parte de la publicidad oficial del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Si bien no son los cientos de millones, pues sigue habiendo ahí un dinero para Radio Fórmula. Otra de las cosas que me decía Julio Cerroa ayer, hay cero, o al menos hasta ayer había encontrado cero dinero, 0 pesos a El Financiero, 0 pesos a TV Azteca, pero sí aparece por ahí. Radio Fórmula va a ser muy interesante en momentos en que se hace un llamado, insisto, para el reclutamiento de influencers. Y por cierto, ayer arrancó, creo que en un nuevo horario, Chumel Torres, y a quién jala, a Broso, a Víctor Trujillo. Dices tú, ahí ha caído Víctor Trujillo, aquel que en algún momento era uno de los personajes con más, entre comillas, credibilidad en la televisión de nuestro país, cayó ahí con Chumel. Nada más por no dejarlo, tenía que sacarlo. Así que al pendiente de lo que conversemos, de lo que traiga para compartir en Sin Censura, Julio Cerroa, quien hay que decirlo por años, larguísimos años, ha estado al pendiente precisamente de esta lista de personajes que en su momento se beneficiaron del gobierno de Felipe Calderón, que en su momento se beneficiaron del gobierno de Enrique Peña Nieto y que hoy, como son huérfanos de la publicidad oficial, salen a despotricar contra los gobiernos de López Obrador ayer y el de Claudia Sheinbaum Pardo hoy. Mi querido Paco, ¿con qué cierras? ¿Te vas, Jaime? No, nada más Ah, quería pedirte, porque, perdón, me distraje un momento. ah. Quería nada más preguntarte, ¿todavía no da a conocer o ya dio a conocer la presidenta? Porque tú le preguntaste, le pediste que informara sobre lo que se había presupuestado para el 2026 y ella reconoció que todavía no se daban a conocer. No te entendí bien. ¿Ya lo dio a conocer, Vicente? Creo que ella no. Creo que el trabajo que está haciendo Julio es de recopilar toda la información de los diferentes espacios de transparencia, eh, sí, de los canales de transparencia del gobierno, y ahí es donde está haciendo la lista. Pero así como tal, todavía no. Va a Sí. tener que, yo creo, tomar que regresemos a la mañanera y le recordemos, presidenta, podría dar a conocer aquí la lista de tal, de quién es quién con la publicidad oficial. No, pero todavía no lo hace públicamente en la Ah, ok. mañanera del pueblo. Sí. Por eso me resulta tan importante adelantarnos y con los datos que ya están en los portales de transparencia, en los portales del propio gobierno, hacer la lista y cotejarla con lo que vaya a publicar la presidenta en su momento. Me estaba diciendo Julio Cerroa que es información del portal de la función pública. Así que
pues al pendiente de lo que publique, porque al final son datos del propio gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Antes de que nos gane la presidenta, antes de ir a la segunda vuelta, ayúdenos con los likes, échenos la mano, denle clic al dedito hacia arriba, suscríbanse y activen la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos, y seamos persistentes. Me dice la gente, oye, no me aparece la manita hacia arriba, o si le doy like me borran el like. Vuélvanle a dar like. Me suscribí pero me quitaron la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita. Algún día creo que este algoritmo nos va a reconocer y no nos va a esconder. Por favor, hagamos esa chambita que no cuesta, pero que sí cuenta. Likes, 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 lluvia de likes, como dice Miriam Sitek desde Monterrey, Nuevo León. Mi querido Paco, ¿con qué quieres cerrar tú, maestro? Vicente, dos cosas muy rápido. Mira, ¿quién iba a decir Broso terminando como Patiño de Chumel? Eso es nota. Pero lo otro, Estados Unidos entiende lo que juegan los influencers, que está reclutando influencers para tratar de cambiar la narrativa de la guerra. No va a poder porque los influencers finalmente no son periodistas, son comunicadores de otra forma, de otro tipo, pero no son periodistas, y la censura en Estados Unidos es abierta. El contenido bélico está amarrado a lo que diga la Casa Blanca. Hay amenazas, hay intimidación directa de Donald Trump, la narrativa no solo de la guerra hoy la vemos, pero la narrativa en Estados Unidos desde la Casa Blanca. ¿Cuántas demandas hemos visto contra medios de comunicación, Washington Post, New York Times? Así que hay una intención ahora de que esa narrativa de Estados Unidos vaya al resto del mundo a través no de periodistas, sino de influencers, Vicente. Y va a ser interesante, pero ya lo veremos. Y en el caso nada más de esta gráfica que presentas, la verdad es que es bien interesante. Julio Cerroa hace trabajos muy metódicos, muy precisos, y eso nos muestra por qué los viejos periodistas mexicanos están tan enojados, Vicente. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Jaime, Norman, buenos días. Y Jaime, nos vemos al rato a la 1:00 p.m, Vicente. Claro que sí. Oye, Paco, a ver, no te vayas, Paco. No, acéptenme esta broma, ¿no? Hay que aprender algo de periodismo a 50 años de trayectoria, Paco. Por ahí va también Jaime. Norman, a tu edad, a mi edad, hay que aprender algo de periodismo. A ver, suéltelo, Ceci, por favor. Nos llaman a hacer tienda y trastienda. Nosotros ya estábamos trabajando en el bar Guau, de crítica política, de sátira, cabaret. Y llevan el concepto a tele. No. Cuando nos ven en el cabaret, pues desde luego Ausencio y yo siempre tuvimos un ping-pong. Pues una facilidad de improvisar. Porque te regresaba la pelota increíblemente. Teníamos eso y teníamos números juntos, pero números separados. Y ahí nos ve quien era el director de ese entonces de Imevisión, Pablo Marentes. Nos ve en el Guau. Y entonces empieza a El Guau era una suerte de un café medio... Un cabaret. Sí. Y confluía todo tipo de show, medio cabaret, medio politicón, medio totalmente clown, político, medio improvisado. y te puedes encontrar subsecretarios de Estado o a García Márquez, a quien tú quieras, ahí, en ese lugar. Y entonces nos ve Marentes y empieza a coquetear con la idea de la tienda para no dejar ir el espíritu del Club del Hogar. Claro. Sí. Tiene todo el programa sentido. Que además, te debo decir, y a tu señora, les debo decir, que además yo crecí en el Club del Hogar, porque me salía de la escuela para ir al estudio J de Chapultepec a verlos. Qué brutal. A ver a Madaleno y a don Daniel. Sí. Y a Toño la Madrid, a todos, Oye, Niño negro, el niño viejo. ¿Cómo se llamaba? Cara Limpia, el payaso. Todo. Y de ver aprendías.
déjame decirte. ¿Verdad? Yo saco mi licencia de locutor, cuando había licencia de locutor, Ok. tenía Bendito yo sea Dios, 15 güey. años. Ahorita si no... ni No, ahorita chamba ya cualquier tendríamos, pelado ¿verdad? es... Tenía 15 años. Y tenía que firmarme una carta 2 locutores profesionales. Sí, que te avalaran para poder, sí. Uno es de Magdaleno Uf. y otro es de Don Daniel. ¿Cómo crees? Son los que me dan las cartas para ir a pedir el examen. Y entonces voy con Don Pancho y en un corte le digo, oiga, Don Pancho, ya me conocía, pues ya me veían mucho tiempo ahí. Fíjese que voy a dar el examen y están pidiendo. Ah, sí, ¿Y tú 15 sí, añitos, güey? sí. Yo le digo a Daniel, date una vuelta mañana y te las tengo. Ajá, las cartas. Y con esas cartas hago mi pues qué bueno. examen de locutor. Pero no había ni lana ni nada. O sea, tú nomás amabas ese... El amor a... Exacto. Esto que ya pasó un poco también de moda, el amor a estas cosas, ¿no? Sí. Ya ven, tenemos que cerrar el changarro. A Ausencio Cruz, por cierto, le mando un saludo a Ausencio Cruz, que se cuece en otra olla de Víctor Trujillo. A ellos sí los iba a ver García Márquez. Y ahora ya cualquier pelado sin licencia se mordió la lengua el pendejo de Chumel Torres. Ya cualquier pelado sin licencia de locutor puede ser. ¿Me decías, Paco? Vicente, yo rapidísimo, porque Jaime lo debe saber, Norman también, tú también. Yo por eso, qué bueno que viví la época de Jesús Martínez Palillo, de Manuel Medel y de Cantinflas. Y qué bueno que me tocó la última parte de la carpa y del teatro político en este país. Esto, Vicente, es juego. Cuando dice Broso el club del hogar, yo digo, no, mejor verdaderamente eso es un ridículo, es Televisa en su máxima expresión, y yo me sigo quedando con Palillo, con Medel y con Cantinflas, Vicente, la comedia política verdadera de este país. Y lo otro, pues ya termina como Patiño de Chumel, y eso habla mucho de los dos, Vicente, Norman y Jaime. Y Chumel pudo haberle preguntado, oye, güey, pero ¿por qué presumías tu reata en Televisa de esa manera? ¿Por qué cosificabas a la mujer, güey? ¿Por qué Mi querido Jaime, mejor voy contigo para cerrar en esta segunda vuelta. Antes de que llegue la presidenta y me meta un coscorrón con lo de los tiempos, ya ves que a veces nos gana. No, fíjense que por fortuna, pues, yo soy tan viejo que viví la época del bar Wow. Ahí terminábamos muchos periodistas de noche después de hacer noticiarios y ciertamente el bar Wow se convirtió en un lugar, en un punto de encuentro, no de grandes intelectuales, no, 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 eran ya periodistas, gente que quería sentirse importante, saben, quería codearse con los grandes periodistas, con los intelectuales de aquella época. Decir que García Márquez era uno de los frecuentes del bar Wow es mentira, pero ciertamente el bar Wow se convirtió en una especie de espita de cómo en este pequeño escenario del bar Wow había grandes comediantes y sobre todo el manejo de la sátira política era muy fina, era interesante, era muy divertida, pero tampoco era tan transgresora como sí lo fue en la época de Palillo, ¿no? Que está citando el maestro Paco Cruz. Pero a mí, el día que se escriba la historia del Wow y en qué medida contribuyó como espita, como fuerza de dejar sacar las presiones, la protesta, la frustración de mucha gente, pero era interesante porque al mismo tiempo que había crítica al sistema político mexicano, muy contenida, quienes iban a verlo eran aquellos mismos que contribuían a esa censura, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no? Y se divertían de cosas que ellos mismos sabían que habían ocultado. Es interesante el proceso, ¿no? No había la libertad de expresión que había hoy, era una forma de darle vía de escape a la frustración y la gente ya con unas copas pues entendía a qué se referían, participaban personajes como hay una larga lista de gente que participó en el Bar Wow que merece, yo creo que merece escribirse.
algo sobre el Bar Wow, pero insisto que evidentemente Chumel Torres no tiene ni la más puñetera idea de lo que está hablando cuando se refiere Broso, que es más viejo, al Bar Wow. Bueno, y por otro lado, yo no quiero dejar de quitar el dedo sobre la amenaza que ha lanzado Donald Trump en el sentido que Irán va a desaparecer como civilización esta noche. Es muy grave lo que ha dicho Donald Trump. El ataque contra la isla de Kar es de verdad, nos está empujando a todos a una situación sin precedentes. Yo no sé si alguien va a ser capaz de detener a este hombre. Así es que estamos en una situación límite. Y ya para terminar, hoy quiero decir que a mí me frustra mucho la situación de Estados Unidos. Hoy una demócrata por Arizona presentó una iniciativa para destituir al presidente Donald Trump, que va en la buena dirección. Por cierto, esta demócrata por Arizona es de origen iraní y todo parece indicar que no va a tener éxito su iniciativa porque desafortunadamente los republicanos controlan ambas cámaras. Y finalmente, en la historia del bloqueo de carreteras en 17 estados. Esto nuevamente vuelve a convertirse en la piedra en el zapato para Claudia Sheinbaum, a pesar de las negociaciones que ha tenido, incluso cara a cara, con agricultores, con transportistas, y evidentemente alguien sigue agitando a estas organizaciones que tienen vínculos con partidos políticos. Es un nuevo pulso que desde partidos de oposición se están lanzando contra la presidenta a través de organizaciones agrícolas y de transportistas. Los espero a la 1 de la tarde para hablar de todo esto y muchos más. Un abrazo a los tres. De 1 a 13, no apto para cínicos, ya lo sabe ahí con el maestro Jaime Hernández, mi querido Norman. Por cierto, estoy rescatando, gracias a Ceci, las declaraciones de este cabrón, perdón, de Angélica, nuestra productora a distancia, de este personaje Ben Gvir o Gavir, del ministro de Seguridad de Israel. Yo fui quien les quité a los palestinos todos sus derechos en prisión, les quité los comedores, la comida, las visitas, las salidas al patio, el derecho a estudiar, y ahora quiero quitarles también sus vidas. A la reata. En pleno siglo XXI, en pleno 2026, estas declaraciones y el mundo calla. Mi querido Norman Pearl, ¿con qué cierras? Terrible lo que acabas de comentar, pero también Trump tiene lo suyo. Por ejemplo, acaba de decir, los iraníes son animales, por eso volar sus puentes y centrales eléctricas no es un crimen de guerra. ¿Qué les parece esto? Bueno, yo cerraría justamente con esa reflexión. Trump, Bueno, ahí te va. Dice Donald Trump, cuestionado sobre su salud mental, dice que no ha escuchado críticas sobre su salud mental. No, pues yo chingo mi madre. sí, es tan sencillo. Está cabrón. Fíjense también, por último, yo quisiera comentar acerca de la reflexión que hace el mismo personaje con respecto a la OTAN o a la OTAN, cuando dice que debería de avergonzarse porque ellos lo abandonaron, es decir, los países de la OTAN lo abandonaron y no le dieron el apoyo justamente cuando más se necesitaba con respecto a esta guerra iniciada por Israel y secundada por los Estados Unidos, su país, su incondicional. Acuérdense que los países europeos recientemente prohibieron que se usaran sus bases, especialmente España, y su espacio aéreo para atacar a Irán. Yo creo que esto es importante que Trump y los estadounidenses lo sepan. El mundo está harto de su presencia, de su participación y de sus deseos de instaurar un imperio sobre todas las naciones. Creo que esa sería mi síntesis de un personaje que cada día enferma más y lo peor de todo es que nos enferma al resto del mundo. Definitivamente. ¿Tus redes sociales, Norman? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, yo soy Norman F. Pearl, así me encuentran en X y también, por supuesto, que me pueden localizar en 2 cuentas que tengo en Facebook.
Muchas gracias por todo. Buenos días. Espero que sea una mañanera muy propositiva como todas. Así es, ya llegó la Yes. presidenta, vamos a la mañanera.